El otro aspecto en materia de títulos valores es que se nos pueden presentar variantes. O sea, hay quienes dicen de manera muy irresponsable que cuando estoy frente a un título de valor es lo más sencillo. Dice ¿usted a qué se dedica? No, pues yo me dediqué al derecho comercial y me pareció títulos de valores. No, cobrar títulos de valores, eso no es sino montar ahí una máquina ahí en el Parque de las Flores y ahí le cobran a usted los títulos de valores. Eso me parece que es irresponsable, porque vean esto. En muchos, muy a pesar de que es un título ejecutivo, voy a pensar que son letras de cambio, cada letra de cambio es totalmente diferente a otra. Y entonces eso hace que se tengan que abordar las distintas hipótesis, las distintas variantes, las distintas circunstancias que se generan dentro de un título de valor. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso específico que está ahí dentro del libro, estamos nosotros hablando de si el título de valor circula o no circula. Si estamos frente a un título abstracto o estamos frente a un título causal. Si estamos frente a una letra de cambio o a un pagaré, es un título valor conocido como título valor abstracto. ¿Y por qué es abstracto? Porque de su literalidad no se conoce cuál es el negocio genitivo o el negocio subyacente. Punto. Pero entonces allí tenemos que nosotros verificar muchas variantes, o básicamente 3 variantes. La primera, si el título queda dentro de la órbita de quienes intervinieron en el negocio genitivo, en el negocio subyacente, entre ellas se pueden plantear o proponer excepciones, todas las excepciones, tanto reales como personales. Si no sale de la órbita de los que intervinieron en el negocio genitivo. Entonces entre ellos sí puede alegar, ellos sí pueden, no, que la yegua me salió coja. No, un momentico, que usted no me entregó la mercancía en debida forma. No, es que hay un incumplimiento contractual. En fin, puede uno pensar allí todas las excepciones que se le puedan imaginar. ¿Por qué? Porque es que está dentro de la esfera de los contratantes, dentro de la esfera de los que dieron vida a ese título de valor. Pero si a ese caso le colocamos una variante muy pequeña, y es que el título de valor es endosado a otra persona, entonces cuando se endosa, yo no puedo decir de manera categórica que ya no puede plantear las excepciones derivadas de la causa, porque tengo que mirar allí si ese tercero es un tercero de buena o mala fe. Porque si es un tercero de mala fe, es un tercero al cual salpica, como en este caso, y entonces al salpicarlo automáticamente yo le puedo proponer las excepciones derivadas de la causa del negocio genitivo. Pero ¿cuál es la razón? Usted, señor tenedor, es un tenedor de mala fe, y el legislador protege al tenedor de buena fe. Ese es un punto importante en materia de título de valor. Y la tercera variante es, ¿y qué pasa entonces si ese título de valor se transfiere a una persona que nada tuvo que ver dentro de la formación del negocio? A él, que es un tenedor de buena fe, no se le pueden plantear las excepciones derivadas de la causa, que es un tema que como abogados también nos genera problemas. Entonces el tercero está blindado, el tercero está protegido, y esa es una de las bondades precisamente de los títulos de valores. ¿Cuál? Pues que nos está dando seguridad, está dando garantías. Yo soy un tenedor y como tenedor de buena fe, a mí no me interesa qué fue lo que ocurrió allá con su negocio genitivo. Vaya usted y lo reclama a través de los procesos correspondientes, pero no lo haga a través de este mecanismo que es de vía cambiar. Y el libro, como ustedes lo pueden ver, a lo largo de los distintos temas, trae análisis jurisprudencial. O sea, abordamos los temas, pero no son simplemente temas de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, sino que algo que me parece de suma trascendencia es esto de los tribunales. Quienes llevamos ya cierto tiempo en el ejercicio profesional, nos encontramos con una dificultad, y es que conseguir el precedente en materia de títulos de valores en los tribunales es muy complicado. No sé si ustedes, su profesora les ha dicho, vayan al tribunal de Cartagena y verifiquen sobre tal tema, sobre el precedente.
Van ustedes a la relatoría, no, qué pena, pero no les puedo conseguir, no encuentro. Porque es que no está sistematizado. Hasta ahora, digamos, llevamos 3 años en ese ejercicio tratando de sistematizar. Entonces, uno de los problemas en materia de títulos valores, porque además, ojo, los tribunales son jueces de cierre en materia de los procesos ejecutivos. Y entonces nos toca acudir a los tribunales para poder establecer cuál es la postura del tribunal sobre ese particular. Esto me llevó más o menos 30 años para recopilar alguna jurisprudencia de los tribunales. Ir a los tribunales a conseguir precisamente esas sentencias. Y ahí aparecen todas esas sentencias que les estoy refiriendo dentro del libro, aparecen en un CD. Este es el otro plus que trae el libro. No cualquier libro trae, hay un libro que es el libro del doctor César Julio Valencia Copete, que fue magistrado del tribunal de la Corte Suprema de Justicia, pero él solo aborda la jurisprudencia y extrae los extractos de la jurisprudencia de la Corte. O sea, él no le trae a ustedes de los tribunales. Y, digamos, no está actualizada. Aquí tenemos nosotros sentencias recientes de la Corte donde ha cambiado algunos criterios en materia de títulos valores. Entonces, en el CD va a encontrar usted toda la jurisprudencia que aparece referenciada en el libro. Claro, de pronto es irresponsable de mi parte que se me quedó por ahí una, y entonces si alguno me compra el libro y después me va a hacer el reclamo, me dice, esta sentencia no está en su libro, devuélvame la plata. Es posible que eso ocurra. Por eso no me atrevo a decirlo con completa certeza o convicción. Y vienen los 3 temas, que son temas procesales, que los vamos a dejar para el final si no se cansan ustedes. 3 temas procesales en donde uno es la carga de la prueba en materia de los títulos en blanco, el otro es la valoración probatoria de los títulos valores y el otro es jurisdicción y competencia. Y allí vamos a analizar de manera muy general esos aspectos que están además contenidos en el libro. El libro aborda el tema de títulos electrónicos de manera general, que es la incorporación, la legitimación, cómo opera el endoso, el aval en esos títulos valores. Solo que cuando nosotros hacemos referencia a los títulos desmaterializados, son títulos que hoy por hoy ya tienen, digamos, alguna normatividad específica, especialmente en materia de facturas, en donde aparece este decreto 1074 del año 2015 y aparecen una serie de decretos reglamentarios en donde se habla precisamente de la factura electrónica o la factura desmaterializada. Decía que aparece esta normatividad en materia de facturas electrónicas. Ya hoy, por ejemplo, también en materia del CDT, si usted va a un banco a sacar un CDT, lo puede hacer a través de un CDT electrónico. No le entregan físicamente el CDT. Y entonces ahí puede uno decir si efectivamente ya empieza a hablarse de ese título desmaterializado, de ese título que no es físico, que usted no lo puede tocar, pero nos encontramos todavía con una talanquera. Y en esto sí quiero ser muy franco. ¿Cómo ejecutar entonces un título electrónico? Claro, nosotros podemos hablar de unas sociedades que registran la información, que reciben la información, que son las encargadas de darle todo el desarrollo, digamos, del endoso, de la transferencia, de los avales, de los embargos, etcétera, que ya no se hace en el cuerpo del documento, sino se hace a través de esas entidades que ya anteriormente, por ejemplo, lo hacían el DECEVAL, o lo hacen todavía, porque todavía existen en ella. Pero entonces, ¿y qué pasa si ese título no es cancelado? ¿Cómo lo ejecutamos? ¿Cómo vamos a un despacho judicial y le decimos, señor juez, libre mandamiento de pago con fundamento en la factura electrónica tal? Si fuese un título electrónico, simplemente sería decirle, presentar la demanda y decirle, señor juez, solicito que se oficie o que usted requiera a tal entidad que es donde está el título electrónico para que usted sepa cuál es el contenido. Pero lo que yo veo es que a la postre, si usted va a ejecutar, tendría que solicitar certificación de la entidad para que el juez, con fundamento en ello, libre mandamiento de pago. Ahí está el problema. Desde el punto de vista de la creación, de la circulación, los títulos electrónicos, creo que sí es posible.
creo que hoy está precisamente en boga el tema de las facturas electrónicas en algunos casos, que es obligatorio para ciertas entidades emitir esas facturas electrónicas, pero todavía estamos, digamos, muy incipientes frente a esa reglamentación y a esa temática. Entonces, uno, al hacer el estudio en materia de títulos de valores cuando estamos en las aulas, efectivamente la teoría es muy buena, pero cuando uno va a los despachos judiciales se encuentra que cada juez tiene su propio criterio, y entonces por eso los abogados, de manera no irresponsable, diría yo con cierta razón, dicen: cada juez tiene su propio código debajo del brazo. Y es que eso es así. Y es que en materia de títulos de valores usted va a encontrar que aquí los jueces de circuito asumen una postura, uno asume una postura, el otro asume otra postura, va al tribunal y el tribunal, bueno, trata de unificar, que es lo que hemos intentado, pero también la sala está dividida. Pero si ustedes van, por ejemplo, al Tribunal de Bogotá, que es un tribunal más grande todavía, una sala asume una postura, la otra sala asume otra postura, la otra sala asume otra. Luego entonces lo que genera es un tema de inseguridad en el tráfico mercantil, contrario a lo que manifesté al comienzo de la charla, donde decíamos: estos son los títulos, son documentos seguros, estos son títulos que nos dan certeza dentro del tráfico mercantil en cuanto a sus prestaciones. Y solo vamos a abordar 9 casos y lo vamos a hacer muy rápido para que ustedes tengan la posibilidad, o se inquieten por lo menos, para mirar el libro. El primer problema: ¿cómo se computa el término de los 6 meses del obligado de regreso que paga? Acuérdense ustedes que hablábamos que hay obligado cambiario directo con una prescripción de 3, obligado de regreso 1 año, pero hay una acción que se llama acción regresiva de aquel que paga y no descarga el título de valor, obvio, porque si lo descarga ya no hay nada que hacer. Entonces, esa prescripción es de 6 meses. Sin embargo, allí el legislador dejó un vacío y se dice: bueno, ¿y cómo se contabiliza esos 6 meses? ¿Qué pasa cuando existen varios obligados dentro del título? ¿Esos 6 meses corren para todos o esos 6 meses corren de manera individual? Entonces ustedes miran la doctrina y los juzgados y los tribunales, y algunos dicen: no, ese término de los 6 meses se contabiliza de manera individual, para cada uno. O sea, a medida que usted va pagando, le empiezo a contar sus 6 meses. Usted pagó 6 meses, usted pagó 6 meses, usted pagó 6 meses. Pero nos encontramos allí con un problema, y es que entonces se convierte en un título de valor imprescriptible. Fácilmente yo puedo pagar hoy un título de hace 10 años y me revive el término para empezar a contabilizar los 6 meses. La respuesta creo que no puede ser esa. Pero hay otra corriente que, por el contrario, hace referencia a que los 6 meses son conjuntos. Es decir, que tan pronto paga uno, automáticamente le corre para todos. Ya, le está corriendo el término, no importa usted cuándo pague. Sin embargo, consideramos que allí podremos abordar una tercera tesis, que es la que planteo dentro del libro, y es que ese término es un término individual siempre y cuando no haya prescrito el título de valor. ¿Qué quiere decir? Que a cada uno le va corriendo a medida de que pague, pero solo se va a enfrentar con el fenómeno de la prescripción del título. Si ya le prescribió la acción cambiaria directa de los 3 años, ya usted no puede cobrar el título de valor. Si ya le prescribió la acción de regreso del año, tampoco puede cobrarlo. O sea, es individual, pero entra a chocar con el fenómeno de la prescripción del título de valor. Las 3 tesis tienen argumentación, las 3 tesis están abordadas por la doctrina y por la jurisprudencia, y ahí aparece el análisis jurisprudencial dentro de ello. En los títulos, los firmantes par y grado, si uno alega la prescripción, beneficia al otro que guarda silencio. Y entonces vean ustedes un aspecto importante. Le dicen a uno firmante par y grado. Sentencias doctrinantes, y uno dice: pero par y grado, pues es simplemente firmante en el mismo grado, punto.
Cuando dos o más personas firman en la misma posición, se entienden que son obligados solidarios, que son firmantes par y grado. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Y el otro punto es que el legislador también ha dicho, si se interrumpe la prescripción del uno, la interrumpe para el otro. Bueno, eso es un efecto propio de la solidaridad, pero hasta ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa? Y este sí es un tema que, digamos, hoy está en furor en los despachos judiciales. ¿Qué pasa si uno de ellos, son demandados dos, y uno de ellos alega la prescripción y el otro se queda callado? Y el otro guarda silencio. Los tribunales no se ponen de acuerdo, la doctrina no se pone de acuerdo. Entonces, unos dicen, una primera tesis es la que hace referencia a que como son obligados in solidum, obligados solidarios, que como están en la misma posición le damos el efecto propio de la solidaridad, luego al decaer la obligación para uno decae para el otro. Luego, si ya no es posible ejecutar a uno, pues tampoco puede ser ejecutado el otro. Luego, si decayó la obligación para este, igualmente decae el otro. Si este efectivamente alegó la prescripción, beneficia a su obligado solidario. Y entonces la tesis de ellos dice, pero como el legislador estableció que se interrumpe para uno, interrumpe para el otro, ¿cómo así que no le vamos a aplicar el mismo efecto en punto del fenómeno de la prescripción? Y allí abordan un aspecto que es fundamental, es si esa excepción es personal o si es una excepción real. Y entonces es una excepción real, y como es una excepción real, entonces estamos haciendo referencia a este. Pero existe otra tesis, que es la que hace referencia a que esa excepción no es real, sino es una excepción personal, que en consecuencia tiene que ser alegada, porque estamos frente a un fenómeno que es el fenómeno de la prescripción. Y cuando nosotros hablamos de la prescripción es de derecho privado, es del resorte de la persona, y en consecuencia es él el que entra a disponer de ese derecho. Entonces, si guarda silencio, automáticamente dicen lo que ocurrió fue una renuncia a su prescripción. Y entonces, esta última tesis es la tesis que viene abordando la Corte Suprema de Justicia y la mayoría de los tribunales. El Tribunal de Bogotá, por ejemplo, se matricula con esta tesis, la conoce, digamos, José Alfonso Izaza, y la conocen varios magistrados del Tribunal de Bogotá, donde hacen referencia a que es una excepción real, más no personal. Nosotros consideramos que es una excepción personal, que si en ese caso no fue planteada, si no fue alegada por la parte, pues lo que existió fue una renuncia. Luego, lo que tiene que hacer el juez es declarar probada la excepción para el que la alegó y seguir adelante la ejecución con relación a aquel obligado que no la alegó, muy a pesar de ser obligados solidarios. Porque además, nosotros en materia de títulos valores decimos una cosa es la solidaridad y otra cosa muy distinta es la autonomía. Son obligados autónomos, y al ser obligados autónomos cada uno asume una responsabilidad propia, y en ese orden de ideas no le sería aplicable el fenómeno de la solidaridad. Vea que, por ejemplo, si uno de ellos paga, no puede repetir contra el otro por vía cambiaria, tiene que salirse de la acción cambiaria para poder entrar a demandarlo. Y ese es un tema que me parece muy importante. Pero este tema, que parecería sencillo, encuentra una complicación aún más. En el fenómeno de la interrupción de la prescripción del avalado se comunica al avalista, y entonces estamos hablando de una figura que es la figura del garante, estamos hablando de una figura que es donde se respalda el título valor, pero estamos hablando de avalista y avalado, ya no estamos hablando propiamente de firmantes en el mismo grado. Si la interrumpe para el uno, la interrumpe para el otro, como ocurre con los obligados par y grado. El Tribunal de Bogotá, en unas sentencias que es avalada también por otros tribunales, hacen referencia a que efectivamente se comunican. Que es lo mismo que hablar de avalista y el avalado, bajo el entendido que el legislador dijo que el avalista asume la misma posición de su avalado. Luego, si asumió la misma posición de su avalado, quiere decir que si se interrumpe para el uno, la interrumpe para el otro.
y entonces le da el efecto de obligados solidarios. Pero hay otra tesis, que es la que nosotros consideramos que no son obligados solidarios, no son firmantes en el mismo grado, para nada. Una cosa es ser girado y otra cosa es ser aval. Una cosa es hablar del aval y otra cosa muy distinta es hablar de girador, girado o endosante. Que asuma la misma posición es otra cosa. Que el avalista entre a ser obligado directo porque está en la misma posición de él, eso es un fenómeno totalmente distinto. Pero no podemos nosotros decir entonces que los dos son obligados solidarios. ¿Y cómo podemos nosotros solucionar el impasse? De manera muy sencilla. Vean, si yo estoy haciendo referencia a que son obligados solidarios, si uno paga, no puede repetir contra el otro por vía cambiaria. Pero si yo estoy frente al aval, y estoy hablando de un avalista y de un avalado, si el avalista paga, puede repetir por vía cambiaria contra su aval. Y ya se cayó la tesis. Porque si fuesen solidarios, no tendría la posibilidad ¿de qué? De entrar a ejercitar acción cambiaria. Entonces, la postura que nosotros asumimos allí, que de alguna manera también la conocen varios tribunales, es esa. Y ahí aparece jurisprudencia de varios tribunales sobre ese particular. ¿Desde cuándo se contabiliza el término de prescripción de la acción de enriquecimiento cambiario? Cuando nosotros hablamos de las acciones cambiarias directa y cambiaria de regreso, es factible que el fenómeno de la prescripción o de la caducidad impida ejercitar esas acciones cambiarias. Entonces aparece una figura que es muy similar a la acción reversa del derecho civil, la acción de enriquecimiento sin causa del derecho civil, que aquí la llamamos acción de enriquecimiento cambiario. Y solo opera de manera subsidiaria como la del derecho civil. Solo que aquí opera cuando ha prescrito o caducado el título valor. Tiene que darse ese supuesto: prescripción o caducidad del título valor. ¿Para qué? Para que surja como última ratio, como última alternativa, precisamente la de contabilizar ese término. ¿Desde cuándo contabilizo ese término de la prescripción de la acción de enriquecimiento? Si precisamente el código hace referencia en el artículo 882 que se contabiliza que el término de prescripción es de 1 año. Sí, pero ¿a partir de cuándo? Y entonces vayan ustedes a mirar la jurisprudencia de la Corte, y la Corte Suprema de Justicia ha venido vacilando y ya últimamente creó línea jurisprudencial sobre ese particular. Unos dicen que es desde el momento que se decreta la prescripción o caducidad. Es decir, que puede haberse iniciado el proceso ejecutivo y se formula o se plantea la excepción de prescripción o caducidad, o sea, tendría que esperarse a la decisión final. Y una vez se profiera la decisión final, entonces empezamos a contabilizar el término del año. Y así lo refirió en algún momento alguna corriente doctrinaria y tribunales del país. Sin embargo, hoy la Corte Suprema de Justicia, no solo en esta sentencia del 26 de junio del 2018, en este expediente SC 2343 con ponencia, creo que es del doctor Octavio y con salvante voto de la doctora Margarita, hace referencia a que en esos casos el término prescriptivo se contabiliza a partir del momento en que se causa o que se genera, a partir del momento en que se produce el fenómeno de la prescripción. Si se produjo antes de iniciar el proceso, a partir de allí cuenta el año. Si está dentro del proceso, el término prescriptivo empieza a contabilizarse a partir del momento en que se causó. Entonces hay tratadistas, digamos, con ciertos armamentos de voto, por ejemplo el doctor Manuel Isidro Ardila, el doctor Edgardo Villamil y el doctor José Ignacio, que hacen referencia a que en esos eventos no es posible aplicarlo de manera categórica. Porque es que si estamos frente a una acción residual, si estamos frente a una acción subsidiaria, si estamos frente a esa última alternativa, observe que estando sub judice, estando bajo un proceso, pues lo obligaría a la persona a sacar el título valor e ir a iniciar un proceso diciéndole aquí hay un enriquecimiento cuando todavía no se ha definido el tema. O sea que
me parece que no es descabellado la postura que asume en esos casos la doctrina y la jurisprudencia. Pero repito, la tesis hoy de la Corte es unificada en el sentido de decir que en esos eventos se contabiliza a partir del momento en que se produce el fenómeno prescriptivo, a partir del momento en que se produce la caducidad. Pero ojo, nos vamos a encontrar con situaciones complejas como aquella en donde si está en curso el proceso, tendría que usted interrumpirlo, salirse para iniciar la acción de enriquecimiento, porque de lo contrario usted puede verse abocado que cuando termine el proceso resulta que ya le ha prescrito la acción de enriquecimiento. Ese es digamos, el gran inconveniente, que me parece que en algunos salvamentos de voto de la Corte tiene razón efectivamente en decir que en esos casos, siendo residual, hay que esperar a que se resuelva precisamente el tema. Yo tengo allí mis reparos. Creo que si ya de bulto la prescripción o la caducidad se dio para el momento en que usted presentó la demanda, es a partir de ese momento. Pero estando el proceso en curso, hasta tanto no se defina si ocurrió la prescripción o la caducidad, tendríamos que mirarlo con detenimiento. Este es el otro aspecto. Para acreditar el enriquecimiento cambiario basta aportar el título o valor. Entonces, claro, yo voy a si inicio una acción cambiaria, pues es obvio que la única prueba que voy a aportar es el título o valor. Ese es el título o valor. El título o valor es un título ejecutivo y en consecuencia inicio la acción con eso. Pero si voy a iniciar la acción de enriquecimiento cambiario, como quiera que allí tengo que demostrar los elementos propios de la acción de enriquecimiento sin causa, enriquecimiento de una parte, empobrecimiento de la otra, la ausencia de una causa, correlación entre una y otra. Entonces decimos, en esos eventos basta simplemente aportar el título o valor, y ahí aparecen varias tesis. La tesis mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia, que también ha creado línea últimamente, es la que dice, en esos casos, como tienen que demostrarse los elementos propios de la acción de enriquecimiento sin causa, tiene que aportar elementos distintos al título o valor. No es suficiente con el título para demostrar esos elementos. Sin embargo, ya venía la Corte con estos salvamentos de voto del doctor Manuel Isidro, Edgardo Villamil, Jaime Arrula Paucat, quienes hacen referencia que así como el título o valor presta mérito ejecutivo, da lugar a la acción cambiaria, ¿por qué quitarle ese valor probatorio cuando vamos a iniciar una acción de enriquecimiento? Y comparto parcialmente esta tesis de la Corte, parcialmente. ¿Por qué? Porque considero lo siguiente: si voy a iniciar la acción de enriquecimiento cambiario simplemente para cobrar el importe del título o para cobrar el saldo insoluto de la obligación, ¿por qué tengo que acudir a otros elementos? Si esa fue la suma que se enriqueció, en esa parte se empobreció, hay una relación entre uno y otro, no hay otra causa, en consecuencia el juez simplemente indica o declara que se enriqueció por esa suma. Hasta ahí me parece que la postura sería esa. Pero si fuera de ello voy a elevar pretensiones alejadas del título o valor, ahí sí no sería suficiente con aportar el título o valor como elemento de prueba, sino que tendría que llevar testimonios, interrogatorios, documentos que me permitan demostrar todas esas pretensiones que estoy planteándole al juez, que están por fuera del importe del título o valor. Pero repito, la Corte hoy establece como criterio que no es suficiente, o sea que como abogados casi la mayoría se pierden los procesos precisamente porque el abogado simplemente dice: señor juez, por favor declare que este señor se enriqueció por la suma de 5 millones de pesos contenidos en el título o valor. Prueba el cheque, la letra, el pagaré, punto. Y se quedó ahí. El juez también te dice: no es suficiente, no logró demostrar los elementos, no es suficiente el título o valor, y ya. Entonces hay que tener cuidado, porque hoy la Corte, muy a pesar de existir salvamentos de voto en su momento, ya esos los magistrados salieron, ya hoy la Corte dice: no señor, un momentico, tiene que usted apostar. Usted le toca llamar a interrogatorio de parte, testimonios, prueba documental, en fin, tengan cuidado con ese punto.
Ay, Dios mío. La ausencia de firma del creador de la letra de cambio. Aquí el tema es bien delicado, bien delicado. Cuando nosotros miramos una letra de cambio, vamos a encontrar, cuando veíamos el formato de la letra, que en la parte inferior dice firma del creador del instrumento. ¿Qué pasa si en una letra de cambio hay ausencia de ese creador, pero está la firma del aceptante acá? O sea, está aceptada, pero no tiene firma el creador. Una primera tesis es la que hace referencia a que en esos casos estaríamos haciendo referencia a que hay inexistencia del título válido. Otra tesis es la que dice, claro, el fundamento es sencillo, o sea, es inexistente porque le falta un requisito del 621, firma del creador, el creador es el girador y como no hay girador, no hay letra de cambio. Punto. Una segunda tesis es la tesis que hace referencia a que al haber firmado el obligado cambiario directo, el girado, entonces que asumió su obligación y que conforme a una norma, por allá el artículo 676 hace referencia que efectivamente él se obligó, y como se obligó, supone, dice el doctor Ariel hoy en su sentencia, dice, se supone que él es creador del instrumento, y entonces le da validez a la letra de cambio. Y hay una tercera tesis que hace referencia, esta la asumió un tribunal de Ibagué y la plantea hoy el doctor un magistrado de la corte, porque se me fue en este momento, y él plantea que es factible alegar allí la conversión del negocio jurídico. Es decir, que si bien no estamos frente a una letra de cambio propiamente, al estar la firma del aceptante, entonces que lo que existió allí fue un pagaré. Y entonces habla de conversión del negocio jurídico. Tesis que no me llama la atención, porque para hablar de conversión tiene que el documento nacer al mundo jurídico. Tiene que ser un título que surja al mundo jurídico, y en este caso no surge para hablar del fenómeno de la conversión del negocio jurídico. Entonces, ¿por qué me aterré desde el comienzo? Porque hasta aquí la Corte Suprema de Justicia, por vía de tutela, venía diciendo: si el tribunal o el juez sigue esta tesis, esa tesis no es arbitraria, no es caprichosa, no es tomada de los cabellos, el juez hizo una valoración, es una postura creíble, en consecuencia no hay vía de hecho, no hay tutela. Pero si el que sigue es esta tesis, entonces la Corte igualmente decía: ah, eso es un criterio razonado, es un criterio plenamente válido, luego entonces estamos haciendo referencia que allí no hay cabida a la tutela. Pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Nosotros abogamos por esta, pero ¿cuál? Digamos, estando como juez del circuito de Ibagué, estando como magistrado del tribunal de Ibagué y estando como magistrado del tribunal de Cartagena, fueron innumerables las sentencias que profirió la Corte Suprema de Justicia, donde me decía: eso no es una tesis arbitraria, por vía de tutela ahí no hay nada que hacer. Pero acaba de salir una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor Ariel, porque derrotó el proyecto, en donde el doctor Ariel dice: eso es un criterio arbitrario. Esto es una tesis descabellada, esto es una tesis salida de contexto, y en consecuencia tuteló en un caso en donde sencillamente salvaron voto 3 magistrados, uno hizo aclaración de voto, o sea que quedaron casi, digamos, 4 contra 3, y no sé el otro magistrado de dónde sacó o cambió de criterio. ¿Cuál es el punto? El punto es que sobre este particular, toda la doctrina vivante, la doctrina nacional, Becerra León, Lisandro Peña, Bernardo Trujillo, no yo, los que han sido estudiosos del derecho mercantil en materia de títulos valores, siempre venían haciendo referencia a eso, y entonces se le da un golpe fuerte a los títulos valores. Esto es un golpe fuerte a los títulos valores, y lo digo aquí en la academia, porque en el despacho me toca agachar la cabeza. Sí, soy respetuoso de las instituciones,
y tengo que acatar la decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo es que se dice? La acato pero no la combato. Entonces eso es lo que hay que hacer en nuestro sistema jurídico. La falta de vencimiento de la letra de cambio. Vea que este es otro tema que también muchos de nosotros hemos tenido problemas, especialmente en la letra y en el pagaré. ¿Qué pasa si en la letra o el pagaré dejamos el espacio de la forma de vencimiento? ¿Qué pasa si no le indicamos la forma de vencimiento? Decíamos nosotros la forma de vencimiento es a la vista, día cierto determinado o no, a través de cuotas o a través de instalamentos a día cierto fecha. ¿Qué pasa si se deja el espacio en blanco? Entonces, si se deja el espacio allí en blanco, se hace referencia a que ahí ese vencimiento es a la vista. Y esta doctrina que dice que es a la vista y estos magistrados que dicen que es a la vista apelan al antecedente histórico, es decir, a la ley ginebrina y a la ley y al proyecto Intal, en donde efectivamente allí sí se hace referencia que cuando es un título a la vista, cuando se dice a la vista o se deja el espacio en blanco. Pero nuestro legislador, cuando hizo la reforma del año 71 del Código de Comercio, cometió un error garrafal, que fue no haber aceptado el proyecto Intal tal y como venía, sino que le hizo modificaciones por orgullo. Porque en ese momento estaban la reforma, había una comisión para reformar el código y el proyecto Intal. Entonces ellos lo que hicieron fue una mixtura y al hacer esa mixtura generaron problemas. Si vamos al antecedente histórico, sí, allá se dijo, pero en el Código de Comercio no se dijo. Cuando se habla de títulos a la vista, se hace referencia, es que diga que la palabra a la vista, si deja el espacio en blanco no se ha hecho referencia a eso. Entonces la tesis nuestra es que si se deja un espacio ahí, hay incertidumbre en el vencimiento. Y si hay incertidumbre en el vencimiento, pues no hay vencimiento. Y si no hay vencimiento, le falta un requisito de la esencia. Y como falta un requisito de la esencia, artículo 620, estamos haciendo referencia a que no es un título valor. Claro, pero si usted lo mira de avanzada, si usted dice, no, pero no tenemos que ser garantistas del derecho como lo hace hoy precisamente el doctor Tolosa, me acordé ya, el doctor Tolosa, que a todas sus sentencias le trae antecedentes constitucionales, así no tenga nada que ver ahí, plasma. Entonces dice, no, pero es que constitucionalmente, en fin, y le involucra una cantidad de cosas. Sí, pero es que los títulos valores tienen un aspecto fundamental y es que gozan de unos principios, la autonomía, la literalidad, la legitimación, la incorporación. ¿En dónde queda? ¿En dónde queda la seguridad en esos documentos? Entonces por eso nosotros consideramos que ahí lo que existe es una inexistencia del título valor. Algunos dirán, oiga, pero es que ahí lo que ocurrió fue que se creó un título en blanco o con espacios en blanco, así. Si eso fue así, pues debió llenarlo antes de exigirlo. Yo estoy de acuerdo, un título en blanco. O sea, si usted como abogado encuentra ahí un título que le falta el vencimiento, pues averigüe cuál era el vencimiento y llénelo. Pero no de manera irresponsable, ya vamos a ver más adelante ese tema en cuanto a llenar los títulos valores. ¿Cuál es el término para levantar el protesto de los cheques? Caramba, caramba. Miren esto. En materia de los cheques, se hace referencia por allá en el artículo 718 que deben ser presentados a su pago dentro de los 15 días, dentro del mes, 3 meses y 4 meses, dependiendo si es de la misma plaza o si es de otra plaza, si es de América Latina, si no es de América Latina, etcétera, etcétera. Entonces se habla de la presentación del título valor. Ahí hay que presentarlo a su pago, pero dejó el vacío de decir ¿y cuándo se protesta? Porque una cosa es presentarlo a su pago cuando usted va al banco y le dice, señor banco, haga el favor y me lo paga. Entonces el banco le dice, no, no hay fondo, listo, usted se devuelve. Hasta ahí lo presentó al pago. Pero el protesto, como es acto formalista, el protesto exige que se deje la atestación o la constancia de los motivos o razones por los cuales el cheque no se paga. Claro, como es un cheque, es un formato pequeñito, pues ustedes no van a encontrar que tenga toda esa carreta que le dan a uno, que lo hace un notario, porque el protesto normalmente lo hace el notario, excepcionalmente como en el caso del cheque del banco. Entonces los bancos, para solucionar ese problema, simplemente le dicen protesto causal 01, causal 02, causal 03. Usted va a la superintendencia y simplemente verifica cuál es el 01, 02 y 03 y ya sabe por qué razones no le pagaron el cheque.
Entonces, el punto está en establecer entonces cuál es el término para efectos de protestar el cheque. Entonces algunos dicen, bueno, como no se estableció el término de protesto, apliquémosle las reglas generales en materia de la letra de cambio, y entonces el protesto es de 15 días. Ojo, una cosa es la presentación al pago de 8 y otra cosa es el protesto, que regla general es 15 días. Y otro dice, como quiera que no se dijo, entonces dejémoslo en 6 meses, que es el término de prescripción. Entonces le aplica la regla de la prescripción a la presentación. Sin embargo, mirando algunas sentencias de la Corte Suprema y de algunos tribunales, se hace referencia a que ese término de los 15, o que establece el 718 para la presentación del pago, es el mismo para efectos del protesto. O sea que no hay un término distinto, que no tenemos que inventarnos, y efectivamente así lo ha establecido la Corte, y así contabilizan los términos los jueces para efectos de la caducidad o para efectos de establecer prescripción. Entonces ustedes dicen, oh, pero ¿qué pasa si primero se presenta y después se protesta? ¿O qué pasa si primero se protesta y después se presenta? Entonces ahí no podía hacerse referencia porque el protesto conlleva la presentación. Entonces se toma la presentación del título valor para efectos del título valor. Pero si usted no lo protesta, ojo, caducan las acciones de regreso. Y el otro noveno problema es cuál es el término para prescripción de los cheques de viajero del que paga. El cheque de viajero no es muy común entre nosotros, sí es común, digamos, para los extranjeros. Algunos dicen que como no tiene término de prescripción, entonces que es los 6 meses, otros dicen que no hay, otra tesis considera que no hay término para presentarlo. Sin embargo, nosotros consideramos que efectivamente le aplicamos la regla general de los cheques. Luego entonces es el mismo de los 15 días, el mes, 3 y 4 meses para efectos de la presentación y el protesto. Y me detengo ya para terminar y dar la posibilidad de, digamos, de alguna pregunta sobre los 3 temas procesales. Estos 3 temas procesales están hoy en boga en nuestros despachos judiciales, no solo aquí a nivel de Cartagena, sino a nivel de todo el país. El primero de ellos, que es de vieja data, es el tema de los títulos en blanco o títulos con espacios en blanco. Nosotros sabemos que por allá, conforme al artículo 622, se pueden crear títulos valores con la sola firma. La sola firma puesta en un título es suficiente para dar vida a un título valor. Pero ojo, no vaya a ser lo que hizo un abogado por allá en Ibagué. Título firmado en blanco y presentó la demanda. Señor juez, libre mandamiento de pago con fundamento en el título valor, y claro, adosó las instrucciones. Eso no se puede hacer. Y no se puede hacer porque es que estamos frente a un título valor autónomo. Estamos frente a un título valor que per se goza precisamente de esa obligación clara, expresa y exigible. Luego no es un título complejo, y como no es un título complejo, usted no lo puede fusionar en documento en blanco con la carta de instrucciones. Entonces son 2 cosas distintas. Entonces el punto es, ¿cuántos de ustedes han tenido que acudir a esos, no sé si de pronto aquí hay alguno, me disculpa, a los prestamistas cuenta-gota? ¿Cuántos de ustedes les ha tocado por urgencia, por necesidad? No, mire, es que es la matrícula y resulta que no me dejan el examen de títulos valores porque sencillamente tengo que tener ya cancelada la obligación? Pues usted tiene que acudir a uno de ellos, y entonces le dice, sí, lo primero que le hace es, le voy a prestar la plata, y le hace firmar un papel en blanco, un documento, una letra, un pagaré en blanco. Normalmente son letras en blanco. Pero no solo eso, sino que ellos ya saben de lo que vamos a hablar. Ellos, digamos, ya de alguna manera adelantaron la especialización de títulos valores, y entonces ellos lo llevan allá, a un rincón, a una esquina, donde nadie los vea, donde no exista prueba, y lo primero que miran es a su alrededor que no existan cámaras. ¿Por qué? Porque allá sobre seguro le hace firmar a usted el documento en blanco. Y firma usted el documento en blanco y le dice cuánto necesita. No, mi matrícula vale 2 millones de pesos. No, 2 millones de pesos. Listo, aquí están sus 2 millones de pesos. Interés al 10%.
y usted me lo va a pagar diario. Cada día voy a ir a su casa y allá entonces llega la moto eso sí, 7 de la mañana, tiene que pagar el interés. Entonces le va cobrando a usted los intereses, 2 millones de pesos, pensemos, y usted no le paga. Entonces él inmediatamente llena el título valor, pero no por 2, sino por 10, por 5, por 6, por la plata que él quiera. Llena el título valor, inicia la acción ejecutiva. Como está frente a un título valor que le presta mérito ejecutivo, que no necesita autenticación, no necesita reconocimiento, el juez le libra mandamiento de pago por esa suma de dinero. Cuando usted es notificado, pues usted se defiende y usted se aterra. Obvio que sí. Y ahí vienen los problemas que son los que vamos a abordar. Y ahí viene el tema entonces de prueba. El primero es, ¿y a quién le incumbe? ¿Quién tiene que probar que ese título fue llenado por fuera de las instrucciones? Aparece una tesis que abordó el doctor Germán Valenzuela en una sentencia del Tribunal de Bogotá, en sentencia del 5 de junio del año 2006, que no tuvo mayor acogida. Y entonces el doctor Valenzuela dijo allí: ¿es usted, señor ejecutante, señor acreedor, el que tiene que demostrar, el que tiene que probar que llenó el título valor conforme a las instrucciones, que honró esas instrucciones? Entonces, así lo vino reiterando también en un documento que aparece de la escuela Rodrigo Lara Bonilla, que es la escuela que hace el concurso de méritos para vincularlos a la rama judicial, y ahí él plantea eso. Entonces él dice: usted, señor ejecutante, como va a emprender la acción ejecutiva sobre ese título que en blanco, demuestre que efectivamente lo llenó conforme a las instrucciones. Bueno, garantista, sí. De pronto salvaguarda un poco los intereses del deudor, sí. Pero resulta que la Corte, posteriormente la Corte Suprema de Justicia y los tribunales consideraron que eso no es así. Y esta es la tesis, digamos, hoy mayoritaria, en donde se hace referencia a que es al ejecutado, al demandado, al que le corresponde la carga de demostrar que el título fue llenado por fuera de las instrucciones, que deshonró las instrucciones, que incumplió el acuerdo establecido entre las partes. Y entonces vean ustedes, desde el punto de vista del ejemplo inicial, ¿cómo hace esa persona para demostrar que realmente las instrucciones eran por 2 y no eran por 5 o por 6 o por 10? Si él tomó medidas de seguridad, la que no tomó medidas de seguridad fue usted. Usted fue, y discúlpeme que lo diga, de pronto no, de manera, usted fue el tonto. Y no se olviden que la ley no está diseñada precisamente para amparar. O sea que de alguna manera la ley lo que ampara es al vivo, ¿no? Entonces, en ese caso usted tiene que demostrar que fueron 2 y no 5. ¿Y cómo lo prueba? No tiene testigos, no tiene documentos, no tiene filmaciones, no tiene absolutamente nada de eso. No tiene nada. Entonces, pero lo llama interrogatorio. Dice usted, me dirán ustedes, pues llamémoslo a un interrogatorio de parte. Llamémoslo interrogatorio de parte. Lo llama interrogatorio de parte. El juez le dice: levante su mano. Su interrogatorio va a ser bajo la que realmente le faltara la verdad o callar la misma, se incurre en un delito que se va a llamar falso testimonio. ¿Jura usted decir la verdad? Sí, juro decir la verdad. Y empieza el abogado: diga como es cierto, sí o no. Y yo digo que sí, que el contrato que usted suscribió fue por la suma de 2 millones de pesos. Un contrato de voto. Miente. Miente y miente, porque fue por 10 y no se sonroja. El juez le puede poner ahí la prueba esa que le hacen en materia penal y el señor ni se parpadea. Y el juez dijo: dígame, sí. Sí, va a manifestar cómo es cierto que usted le cobraba intereses al 10%. Mentira. Eso es una mentira, una calumnia. Además lo voy a anunciar, que me está planteando que estoy cometiendo el delito de usura.
todo eso. Entonces, ¿qué hace usted? Pagar, porque le embargaron su sueldo. Primer puesto, sale usted de la universidad y lo primero es puesto en la alcaldía y embargado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No puede hacer absolutamente nada desde la óptica de la carga de la prueba. Entonces es claro, como lo ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en esta decisión, y como lo había referido ya igualmente los tribunales, en esta decisión del Tribunal de Bogotá el 5 de junio, que fue la postura del doctor Valenzuela. Posteriormente, entonces, se debe asumir el ejecutado la carga de la prueba, y así lo han dicho los tribunales. Vea todos estos tribunales: Sala de Casación Civil, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales del país. La Corte ha reiterado en todas estas sentencias precisamente que la carga es del ejecutado. Pero vamos a algo más. Esas instrucciones deben ser verbales o escritas. Porque es que inicialmente los jueces decían: ah, no, usted tiene que demostrar, pero tiene que demostrar que existieron instrucciones escritas. No, la respuesta es no. Porque en ningún momento el legislador le está exigiendo precisamente esa formalidad. Luego entonces ya la Corte, digamos en esta sentencia T673 del 2010, igualmente el Tribunal de Buga, por ejemplo, en esta, y la mayoría de los tribunales dicen: las instrucciones pueden ser verbales o escritas. Otro tema de la prueba: si es verbal, mire a ver cómo prueba. Pues si es escrita, pues se le facilita, que es lo que hacen las entidades financieras cuando elaboran precisamente las instrucciones escritas. Pero el punto es: ¿y entonces qué pasa si hay ausencia? ¿Qué pasa si no se dejan instrucciones? ¿Qué pasa si efectivamente se firmó en blanco, pero ese creador del instrumento no dijo nada, o las partes no dijeron absolutamente nada? La respuesta es que en esos casos, claro, algunos tribunales lo que manifestaron es que frente a esa ausencia de instrucciones, entonces no podía llenarse el título valor. Otros entonces refirieron que lo podía llenar a su arbitrio. Y la verdad es que la Corte igualmente zanjó el punto, no solo la Corte Constitucional a través de esta decisión o esta sentencia, la T968, sino que también la Corte Suprema de Justicia en esta decisión del 30 de junio del 2009, repetida en una del 2011, refiere que en esos eventos se tiene que llenar conforme al negocio genitivo. O sea, si hay ausencia de instrucciones, tiene que ajustarse al negocio genitivo. Y por eso les decía allá, cuando hablábamos, por ejemplo, de la ausencia de firma, de forma de vencimiento, que usted lo puede llenar. ¿Cómo lo llena? Pues vaya, mire el negocio genitivo, mire el negocio causal, y entonces conforme a ese negocio causal usted dice quién es el girado, quién es el girador, quién es el tomador o beneficiario, cuál es su vencimiento, cuál es el interés que fue pactado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, claro, todo sigue siendo un tema de prueba que lleva sobre sus hombros el ejecutado por su torpeza. ¿Torpeza de qué? De firmar un título irresponsable en blanco cuando sabía o sabe de antemano que está frente a un título que tiene una seguridad en el tráfico mercantil y que tiene de una presunción de autenticidad cuando se llena. Entonces tiene bajo sus hombros precisamente esa carga de la prueba. Pero ¿cuáles son los efectos de llenar el título valor? Que es el otro aspecto que es más complejo todavía. Bueno, hay unas instrucciones y se logra probar que el título fue llenado por fuera de esas instrucciones, que se incumplieron las instrucciones. Entonces aquí la mayoría de los jueces le cercenan el efecto jurídico como título valor. Entonces dice: como usted deshonró, ya ese documento no le presta mérito ejecutivo, ya ese documento usted no lo puede adosar para ejecutar, luego entonces anula por completo el título valor. Sin embargo, la Corte también ha abordado el tema, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, en repetidos fallos, ha abordado el tema y dice: no señor,
Lo que tiene que hacer usted, señor operador judicial, es ajustar el documento. ¿Y ajustarlo a qué? A las verdaderas instrucciones. Y este es un caso que conocemos nosotros con ponencia al suscrito del 1 de junio del año 2016, está aquí en este librito, ahí está en el CD, en donde abordamos un tema de un título valor en donde se logró demostrar que las instrucciones habían sido por menor valor. Entonces, ¿qué hicimos en el fallo? Pues simplemente ajustar el título valor a esas instrucciones y conforme a ello seguir adelante la ejecución. Y eso, repito, lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia. Ahora, desde el punto de vista de cómo se debe alegar, pues si yo estoy atacando el fondo, si yo estoy atacando la validez del título valor, si estoy atacando la obligación cambiaria, no lo puedo hacer a través de una excepción previa, sino que tengo que hacerlo a través de la excepción cambiaria. No se olviden que en materia de títulos valores tenemos que ajustarnos a esas excepciones cambiarias que aparecen contenidas en el 784 del Código de Comercio. Entonces aquí la Corte en esta sentencia abordó precisamente el tema e hizo referencia a que no podía haberse planteado por vía de excepción previa, sino que debía plantearse la excepción de fondo correspondiente. Bueno, ya estamos terminando, tranquilos. Este es el otro tema. Y este tema, que es el de valoración de los requisitos del título valor. ¿En qué momento tengo el juez o se debe valorar esos requisitos? ¿En qué momento tengo que hacerle el análisis de los requisitos? ¿Y en qué momento tengo que reprocharlos? ¿Cuál es el momento procesal de reprochar esos requisitos del título valor? Pero ¿por qué traemos a colación esto? Porque estando vigente la 1395 del 2010, acuérdense que esta fue modificada o reformada por el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso en esta norma reprodujo de alguna manera, reprodujo la 1395, y allí hizo referencia a que los requisitos formales del título ejecutivo solo podrían ser reprochados por vía de la reposición del mandamiento de pago. Y entonces vino el acabose. Vino el acabose porque si usted presentaba un título valor y el ejecutado no alegaba sobre los requisitos del título, ya no lo podía hacer a través de excepciones y mucho menos le daba la posibilidad al juez. Entonces los jueces, muchos jueces, y todavía hay jueces aquí en Cartagena, que hacen referencia a que si un título valor no se reprocha por parte del ejecutado por vía de reposición en cuanto a sus requisitos, firma el creador, el nombre del girado, la mención del derecho que en el título se incorpora o cualquier requisitos generales o especiales, entonces que ya no le es posible ni a la parte ni al juez hacerle valoración en la sentencia. Y así, repito, existen todavía decisiones judiciales. Sin embargo, son decisiones que desde nuestro punto de vista son erradas. Y son erradas por dos aspectos. La primera, este 430 hace referencia a requisitos formales. Y hace referencia a requisitos formales del título ejecutivo, no del título valor. Entonces lo que tenemos que entender es que es formal. Porque una cosa son los requisitos formales y otra cosa muy distinta, los requisitos sustanciales. Unos tienen que ver simplemente con aspectos de maquillaje, como su nombre lo indica, de forma, y otras tienen que ver con la obligación que le está insertado al título valor. Pero ese tema quedó zanjado porque resulta que el Consejo de Estado en distintos pronunciamientos clarificó el punto y entonces afirmó allí que son formales, digamos que la formalidad hace referencia a que sean auténticos o que emanen del deudor o de su causante. O sea que dejó clarificado cuando estamos frente a esos requisitos meramente de forma, que no afectan el fondo, que no afectan la obligación como tal. Y en los otros
son requisitos sustanciales. Entonces, si en materia de títulos valores, los requisitos del 621 o los requisitos especiales son requisitos para el nacimiento del título, para el surgimiento de la obligación, para que nazca la vida jurídica, no son formales sino requisitos sustanciales. Al punto que el artículo 620 refiere: la ausencia de uno solo de ellos conlleva la inexistencia. ¡Ojo! Le está diciendo eso no existe, eso no nace al mundo jurídico, eso no es nada. Y entonces no es meramente de forma. Si yo voy a atacar el vencimiento o el nombre de filado o cualquier requisito especial en materia de la letra de cambio, yo no estoy hablando de requisito formal. Entonces, si tengo claro este aspecto, es decir, tengo claro que estamos simplemente haciendo referencia a esos requisitos formales, pues fácilmente llegamos a la conclusión que, muy a pesar de que el ejecutado no reprochó esos requisitos esenciales, puede hacerlo, no lo reprochó por vía de reposición, puede hacerlo mediante las excepciones. Pero si también se le pasó, no formuló excepciones contra ese título o valor, puede el juez de primera instancia, al entrar a fallar el negocio, debe hacerle valoración a los requisitos, y si encuentra que no tiene o que carece de uno de esos requisitos, inexistencia. Puede hacerlo de oficio, a pesar de que no fue planteado por reposición y a pesar de que no fue planteado como excepción. Pero no solo eso, si se plantea un reparo y ese reparo no va perfilado contra esos requisitos de la esencia, el juez de segunda instancia, muy a pesar de que no es el reparo que le fue planteado, puede de oficio efectivamente entrar a valorar ese título o valor, y si encuentra que no tiene esos requisitos, inexistencia, y simplemente no ordena seguir adelante la ejecución. Vean ustedes cómo en el derecho procesal nos enseñan: no, pero es que tiene que el juez, dentro de la congruencia, tanto en primera como en segunda instancia, ajustarse a los reparos que le fueron formulados. Pero ojo, es que el juez, previo a hacerle ese estudio, tiene que partir de la base que tiene un título valor, y es un título valor plenamente válido, existente. Porque si no existe, ¿sobre qué va a fallar? ¿Qué controversia va a existir ahí? Entonces nosotros, en distintos pronunciamientos, como lo pueden observar a usted aquí, igualmente la doctora Margarita Cabello en estas sentencias y el doctor Álvaro Fernando Ramírez, pues viene haciendo referencia a esa situación que les estoy planteando, en donde estamos haciendo mención que es posible alegarlo frente a ese aspecto. Como yo sé que están cansados, o sea, de eso no es por excusarme que esté cansado, pero este tema se lo voy a abordar de manera muy sencilla, muy simple. En el tema de jurisdicción y competencia, tenemos en este momento un conflicto bien sentido entre los jueces laborales, los jueces civiles y los jueces del contencioso administrativo, en punto de los títulos valores y de manera específica en materia de facturas. ¿Todo por qué? Porque se venía, en alguna época existió un choque de trenes a nivel de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Sala Laboral, en materia de títulos valores, donde para determinar competencia lo hacían con fundamento en el negocio genitivo. Entonces la Corte, en su momento, estableció que si la controversia, que si el título valor había surgido de una controversia o un litigio de seguridad social, el competente era el juez laboral, sin importar si estaba frente a un título ejecutivo o a un título valor concretamente, digamos una letra, un cheque, una factura, y normalmente las facturas. Entonces allí, en principio, lo que se determinó es: si la causa es una controversia relacionada en materia de salud, le aplicó una serie de reglas que establecía precisamente la ley 712 del 2001 y alguna normatividad especial, y entonces dijo:
como quiera que eso es un asunto que atañe a los jueces laborales, porque es un conflicto en materia de seguridad social, váyase allá, sin importar si es título valor o no es título valor. Y entonces se lo mandaban allá a los jueces laborales. Y bueno, el tema es como que se tranquilizó, el tema fue pacífico. Pero salió una decisión de la Corte Suprema de Justicia en sala plena, del 23 de marzo del 2017, sala plena, en donde al dirimir un conflicto concluyó lo siguiente: si la base de la ejecución es un título valor, el competente es el juez civil, sin importar su causa. Sin embargo, allí salvaron voto todos los magistrados de la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, la sala civil. Y entonces los magistrados de la sala civil dijeron: no señor, un momentico, ¿por qué cambiar de criterio aquí? ¿Por qué tenemos que ahora entonces modificar esa postura? Tenemos que mirar cuál es el negocio genitivo, para así establecer si el competente es usted, señor juez laboral, o usted, señor juez civil. Entonces, en punto de los jueces laborales y los jueces civiles, el panorama hoy es simple. Como ya hay una decisión de la sala plena, los otros son salvamento de voto. Si estamos frente a una factura y la factura copa los requisitos de un título valor, el competente es usted, señor juez civil, no usted, señor juez laboral. Allí no importa que derive de un contrato de trabajo o de seguridad social. Y se dice, precisamente como ya lo había dicho el Consejo Superior de la Judicatura, que ese es un título autónomo. Y como es autónomo, entonces se puede ejecutar la acción cambiaria, y la acción cambiaria es propia de los jueces civiles. Ese es el panorama. Pero si las facturas, y en esto quiero adelantarme a alguna pregunta que me vayan a hacer, si la factura no copa los requisitos de título valor y tiene que usted armar un título complejo para ejecutar, ya tiene que mirar la causa. Si la causa es una controversia en materia de salud, váyase a los jueces laborales. Pero si la causa no es en materia de salud, entonces váyase a los jueces civiles. Hasta ahí el panorama, diríamos nosotros, va más o menos clarificado con este salvamento de voto de la Corte Suprema de Justicia. En materia del contencioso administrativo, en materia civil, pues es la tesis de la sala plena. Esto ha sido reiterado vea todas estas sentencias de la Corte, donde ha reiterado su postura de que efectivamente el competente es el juez civil, no el juez laboral. En materia administrativa, el tema era más complejo. Entonces allí el Consejo de Estado ha sido vacilante. Entonces el Consejo de Estado se ha movido entre negar, cuando se trata de un título valor, dice eso no tiene nada que ver con el contencioso administrativo, luego ustedes váyanse allá para los jueces civiles. Y entonces decía, si es una controversia en materia de salud, jueces laborales. Si no tiene que ver nada con salud, entonces señores jueces civiles. Después modificó el Consejo de Estado su criterio y dijo, bueno, nosotros conocemos, pero siempre y cuando se den estos supuestos: que el título valor haya tenido un contrato estatal, que pueda plantear las excepciones, que se trate de aquellos que conocen la jurisdicción contencioso administrativa. Y entonces tenía que darse estos supuestos para que efectivamente conociera el Consejo de Estado, o los tribunales administrativos, o los jueces administrativos. Pero vino el Consejo Superior de la Judicatura, y el Consejo Superior de la Judicatura entró a dirimir un conflicto suscitado precisamente entre la jurisdicción ordinaria laboral y el contencioso y el Consejo de Estado. Y entonces dijo aquí, en este auto del 27 de marzo del 2014, que en esos casos, cuando estamos frente a un título valor, como existe una obligación autónoma, como hay una acción cambiaria, esa acción cambiaria la tiene que conocer el juez ordinario civil y no el Consejo de Estado. Entonces, hoy por hoy,
cuando estamos frente a un título o valor, creo que la situación como que se nos está de alguna manera despejando y está diciendo, es el juez civil el competente para conocer de esas secretas. Pero tiene que existir un título valor, porque si no hay título valor, porque si hay falencias en sus requisitos, tiene que usted aplicarle las reglas que venía estableciendo el Consejo de Estado o que venían haciendo referencia a la Corte Suprema de Justicia en la sala civil y en la sala laboral. Entonces el panorama me parece que desde el punto de vista de la jurisdicción, que era lo que quería compartirles a ustedes, es básicamente eso. Hoy encontramos todavía en Cartagena esa problemática de determinar si es el juez laboral y entonces los expedientes están en ese vaivén. Yo no sé si hay aquí algún abogado que tenga algún proceso de facturas, porque las facturas normalmente son cajas inmensas, llenas de facturas, especialmente piensen ustedes en materia de salud, y van de un lado al otro. El juez civil se lo pasa al laboral y el laboral se lo pasa al administrativo, y el administrativo entonces se lo envía allá arriba y el de arriba viene, y entonces las facturas ustedes tienen que ir a conseguirlas allá en el mar, porque a la postre se pierden. Ese es el tema que tenemos nosotros hoy. Pero por lo menos a nivel de la sala civil tenemos clarificado el punto igualmente en la Corte Suprema de Justicia. Entonces queda a su disposición el libro. Es obvio que tendrá muchos errores, que ustedes no compartan algunas tesis, pero observen ustedes que ahí están las distintas posturas que en un momento dado pueden compartir una o la otra dependiendo si lo convence o no lo convence. En consecuencia, les agradezco por su atención. Y como sé que hay algunas inquietudes en materia de títulos, valores, no me van a preguntar de penal porque penal no sé nada. En títulos, valores, pues ahí algo, si no lo entendemos, miramos el libro. ¿Alguna pregunta? ¿Usted qué iba a preguntar? Usted planteó en un momento lo de la aceptación, que a pesar que existieran los sellos y no, aunque dijera que no se entendía aceptada, entiendo, o sea, que esa aceptación fue la tácita. Pero, o sea, me quedó esa duda porque usted dijo, se entendió aceptada en este caso a pesar de que solo estaban los sellos y aunque dijera que el sello no implicaba la aceptación. Entonces la pregunta es esa, directamente, ¿ahí se entendía la aceptación por la nueva forma de la aceptación tácita de los 3 días? Sí, es que el aspecto en materia de las facturas es que como tiene que existir la aceptación expresa o tácita, y normalmente cuando se habla de materia de salud la aceptación expresa no se da porque la factura hay que enviársela a la EPS o a la IPS para que ella le haga estudio, y una vez le hace estudio entonces es cuando la acepta o la rechaza. Acuérdense que la factura puede ser aceptada o rechazada y puede darse aún, aquí bloquea el principio de la literalidad porque puede hacerse a través de fax, a través de cualquier otro medio, digamos un documento distinto al título valor, por eso bloquea la literalidad en materia de factura. Entonces, cuando se presenta a la entidad, pensemos una EPS, y ella recibe la factura, en muchos casos lo que hace es estampar un sello que dice recibido, pero y hace la aclaración, este sello no constituye aceptación. Entonces, como hay que mirar cada caso, en este particular que abordó la Corte Suprema de Justicia, la Corte entendió que allí existía una aceptación tácita. Porque es que una aceptación expresa, ¿por qué? Porque es que la aceptación tácita requiere que lleve unos pasos. O sea, debe dejarse constancia tanto en el original y la copia de que efectivamente fue recibida la copia y que se entregó el original. O sea, el original no va a tenerlo, digamos, cuando se le envía a la entidad no se le envía el original, porque entonces va a tener problemas. Cuando él se envía el original, observen ustedes, se puede quedar con el original y el otro cómo ejecuta. ¿Ve? Entonces, para que opere la figura de la aceptación tácita, tanto en el original como en la copia, tiene que dejarse esa constancia de que efectivamente se recibió. Pero no solo eso, sino que además debe dejarse atestación dentro de la factura que ha operado la aceptación tácita. La Corte
en este tema ha sido un poco, digamos, como más garantista y ha hecho referencia a que basta simplemente que aparezca ese recibido por parte del obligado cambiario, digamos que en este caso sería el comprador o el usuario, y en materia de salud diríamos nosotros que la EPS, que basta simplemente que la reciba, contabiliza usted el término y después de que contabiliza digamos, inicialmente eran 10, hoy creo que por la ley de garantías mobiliarias se hace referencia a 3, esa norma fue modificada, entonces contabiliza los 3 y al pasar los 3 días se entiende que hay una aceptación tácita. O sea que la Corte me parece que allí lo abordó no tanto desde el punto de vista de la aceptación tácita, sino desde el punto de vista de una aceptación expresa del título A. ¿Quién más? Buenas. En los casos que son obligados parígrados y una de estas personas propone la acepción y el otro guarda silencio, ¿qué pasa cuando a esa que guarda silencio se le ejecuta y pues esta no tiene acción cambiaria contra el otro obligado solidario, sino que tiene que irse por la vía ordinaria? En este caso, esa persona puede ir por la vía ordinaria y solicitar que se le restituya la cuota que, pues, de la que tuvo en el crédito, ¿o no? Sí, ahí viene un problema, y es este. En principio, quien plantea la prescripción, observen ustedes que se va a eximir de la acción cambiaria. O sea, que él se sale de responsabilidad desde el punto de vista de ese proceso. Y quedaría vinculado el otro. Entonces el otro, al no prosperarle la prescripción, porque además no la alegó, se entendió que existió una renuncia. Entonces al existir la renuncia, la ejecución sigue contra él y tendría que pagar. Entonces, ¿qué pasa si él paga la obligación? Claro, estamos frente a obligados solidarios. Y al ser obligados solidarios, entonces tendría la posibilidad, no de acción cambiaria, sino de una acción por fuera de la cambiaria, que sería la acción ordinaria que nosotros conocemos de la solidaridad. No puede cobrar la totalidad, si era por 10 no puede cobrar los 10, sino solo puede cobrar los 5. Entonces entraría a demandar a la otra parte por 5. Pero observen que la otra parte tendría mecanismos de defensa, porque la otra parte le va a decir, pero es que la acción cambiaria le prescribió, y el otro le dice, pero es que yo no lo estoy demandando por vía cambiaria, sino lo estoy demandando por vía ordinaria, que es derivada del hecho de que somos firmantes parigrados, somos firmantes solidarios, y entonces en ese orden tendría que mirarse la prescripción dentro de ese proceso, no de la prescripción allá de la ordinaria. Entonces tendría que no haber prescrito la acción, en este caso, que ejercita contra él. No la cambiaria, porque no es cambiaria. ¿Quién más? Bueno, les agradezco, y entonces el libro está a su disposición y creo que lo están vendiendo en la librería La Nacional. Bueno, gracias, muy amable.